¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Nuevamente por aquí para un problema más. Durante toda esta semana espero grabar al menos un problema por día. Como les había prometido, lo que voy a compartirles son problemas de entrenamiento. Este problema lo resolvimos con el equipo del año 2014. En el 2014 por primera vez viaja una chica a la Olimpiada Iberoamericana de Física de Perú. Nunca antes había viajado una mujer, todos eran hombres. La chica se llama Lidia Espinosa Rivadeneira. Actualmente cursa la carrera de Ingeniería Electrónica. Está en su último año en la Universidad Nacional de Ingeniería aquí en Perú. Ella es, me parece que la primera mujer también en Iberoamérica en sacar una medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Física en Bolivia. Fue el siguiente año. Y entonces resolvimos este problema de acá. El problema que resolvimos con ella fue de un triángulo. El día de hoy lo que voy a hacer va a ser con un cuadrilátero. Correcto, es un problema muy bonito, ya que tiene que ver con colisiones y con matemática. Correcto. Bien, entonces vayamos a ver el problema. Ya les pongo. Bien, el problema es bien bacán. Miren, es bien interesante la forma como se plantea este problema. Dice que se tiene un cilindro fijo. Correcto, una superficie cilíndrica fija. Entonces vamos a poner que tenemos una superficie cilíndrica. Correcto, ahí está. Esto lo vamos a poner por acá porque casi no uso esto de acá. Ya está, tenemos la superficie cilíndrica. Correcto, ahí está. Y es una superficie cilíndrica fija, o sea, está fija al suelo. Entonces estamos mirando desde arriba, obviamente. Nosotros estamos mirando desde arriba, otra vez la gravedad está entrando. Correcto. La gravedad está entrando. Ah, ya, otra vez ha pasado que se cambia automáticamente esto. Ya. Ahí está. Y entonces lo que nosotros tenemos es una pelotita. Correcto, tenemos una pelotita. Y esta pelotita, digamos que está acá. Correcto. Entonces la pelotita se lanza con una cierta... obviamente aquí va a ver el centro del cilindro. Y respecto de ese centro de cilindro, correcto, nosotros podemos trazar acá una... Cambiar el estilo. Ahí está. Listo. Entonces respecto de esa línea que une el centro del cilindro con la pelotita, se lanza la pelotita con una cierta velocidad, correcto, que forma un cierto ángulo. Vamos a llamarla es un ángulo teta. ¿Está bien? Entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Vamos a decir que esto de acá es un ángulo teta. Correcto. Ahí está. Esto de acá es un ángulo teta. ¿Correcto? Bien, entonces lo que va a pasar ahora es que ella va, obviamente la pelota va y va a colisionar por acá. ¿Correcto? Va a colisionar. Ahí está. Obviamente rebota nuevamente de ahí, ¿no? Obviamente rebota. Entonces digamos que rebota por acá. ¿Correcto? Sigue esa trayectoria luego de rebotar en esa segunda colisión. Llega por acá. Nuevamente la pelotita rebota, ¿no? Sufre una colisión. Rebota. Y ahora se va por acá. Vamos a ponerlo así. Correcto, ahí está. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Correcto. Obviamente otra vez vuelve a otra vez vuelve a rebotar. Perdón. Aquí nuevamente vuelve a rebotar. Correcto. ¿Sí? Y ahora sí, ya llega nuevamente. Dice, la condición es que llega nuevamente al punto de donde se lanzó. Otra vez vuelve ahí. Entonces la trayectoria que sigue es esa de ahí, ¿no? O sea, se lanza desde este punto A, vamos a decirlo, bajo un ángulo teta, ¿no? Respecto de la línea que une el centro con el punto A, del centro del cilindro con el punto A, ¿no? Y comienza a rebotar, ¿no? Y llega nuevamente al punto. Ahora, considerando que en cada colisión, ¿no? Hay un coeficiente de restitución E. Entonces, en todas las colisiones existe, ¿no? Hay un coeficiente de restitución E, que es el mismo para todos, ¿no? Hay un coeficiente de restitución E en cada colisión. Correcto, en todas las colisiones hay un coeficiente de restitución E. ¿Estamos?
Bien, entonces la pregunta es, ¿qué relación debe existir entre teta y E, ¿no? O E en función de teta, ¿no? O sea, básicamente están pidiendo E en función del ángulo teta, o teta en función del ángulo E. ¿Correcto? En función de E, perdón. ¿Correcto? Entonces eso te piden. La condición es, se lanza la pelotita bajo un ángulo teta, ¿no? ¿Bajo qué ángulo teta debemos lanzarlo respecto de la línea que une el centro con el punto A? Para que luego de luego de 3 colisiones, 1, 2, 3, vuelva nuevamente al punto de donde se lanzó. ¿Correcto? Esa es la pregunta, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el concepto? Como siempre partamos del concepto. Sé que hay muchos profesores acá, siempre partan del concepto que van a usar en el problema y luego ya se mandan con la matemática. Primero vamos a usar el concepto. ¿Cuál es el concepto que vamos a usar nosotros? Obviamente, cuando uno habla de coeficiente de restitución, ¿no? Colisiones, ¿no? En este caso son colisiones oblicuas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que tú tengas una colisión, tú debes considerar el siguiente caso. Mira, pon atención, ¿ah? Tienes esto, ¿no? Entonces vamos a decir que acá tenemos esto. Vamos a ponerle así. Ahí está. Entonces vamos a decir que esta es una pared. Ya, vamos a suponer que es una pared lisa. No hay rozamiento ni nada. ¿Correcto? Entonces, digamos que viene una pelotita, ¿no? Una pelotita que viene a colisionar de manera oblicua. Correcto, entonces viene así. Ahí está, correcto, viene así. ¿Cierto? Va a colisionar ahí. Entonces le voy a cambiar el estilo. Ahí está. Y luego de esa colisión, correcto, obviamente sale, ¿no? Sale. Y sale por acá, digamos. ¿Sí? Vamos a ponerle ahí. Ahí está. Cambiar el estilo. Y ya está. Listo. Sale. ¿Sí? Estoy mostrando las posiciones un instante antes de la colisión, un instante después de la colisión. ¿Correcto? Y me dicen que esta colisión tiene un coeficiente de restitución E. Otra vez, dicen que esa colisión tiene un coeficiente de restitución E. Es una colisión con coeficiente de restitución E. ¿Correcto? Es una colisión con coeficiente de restitución E. Entonces vamos a suponer acá, ¿correcto? Vamos a suponer acá que ella ingresa con un ángulo teta. ¿Estamos? Vamos a considerar que ingresa con un ángulo teta. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando hay una colisión oblicua, o sea, no es una colisión de frente, sino que forma un cierto ángulo, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es trazar dos ejes. Un primer eje, que es el eje normal que está ahí, perpendicular a la superficie de colisión, y un eje tangencial. Ahí está. Un eje normal y un eje tangencial. Siempre. ¿Correcto? Siempre que tengas una colisión oblicua, traza un eje normal y un eje tangencial. Luego, obviamente, ella viene con una velocidad. Vamos a decir una velocidad v sub 0. Vamos a decir es una velocidad v sub 0. Y obviamente, después de la colisión, va a salir con una velocidad, como tiene un coeficiente de restitución, ¿correcto? Tiene un coeficiente de restitución, obviamente va a salir con una velocidad v sub 1, ¿correcto? Pero en principio no vamos a colocar nada ahí, solamente ahí. ¿Estamos? Entonces vamos a ver. ¿Por qué has trazado estos dos ejes? Justamente tú has trazado esos dos ejes para poder analizar la colisión a lo largo del eje normal y a lo largo del eje tangencial. ¿Correcto? Entonces, lo que tú tienes acá lo que tú tienes acá es que tienes que descomponer este v sub 0. Va a haber una componente acá y una componente acá. ¿Correcto? Como ese es el ángulo teta, este señor también es el ángulo teta y él sería un v0 seno de teta. ¿Correcto? Y este señor sería un v0 coseno de teta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tú analizas como a lo largo del eje tangencial la superficie es lisa, no hay ninguna fuerza externa, la cantidad de movimiento a lo largo del eje tangencial debe permanecer constante. Por tanto,
esta señorita debe tener el valor B0 seno del ángulo teta. ¿Correcto? Listo. Ahora, fíjate en esta componente de acá. Esta componente de acá. Esa componente que es B0 coseno de teta, ¿correcto? Ella sí se ve afectada por el coeficiente de restitución. Otra vez, cuando me digan que la colisión es oblicua y que tiene un coeficiente de restitución E, ese E solo le va a ser afectado a B0 coseno de teta, o sea, la componente perpendicular al eje normal. Otra vez lo repito, en una colisión oblicua, solo se ve afectada, la componente que se ve afectada por el coeficiente de restitución E es la componente que es normal o perpendicular a la pared, la que está a lo largo del eje normal. Ah, eso quiere decir que cuando ella salga, esta componente de acá, lo estoy poniendo de otro color incluso, esta componente de acá va a ser B0 coseno de teta, porque es la velocidad que traía a lo largo del eje normal antes de la colisión, pero multiplicado por E. ¿Correcto? ¿Sí? Otra vez lo repito, mira. Esta componente tangencial no pasa nada. ¿Sabes por qué no pasa nada? ¿Por qué se mantiene igual? Porque a lo largo del eje tangencial es una superficie lisa. No hay ninguna fuerza externa que altere la cantidad de movimiento a lo largo del eje tangencial. Si hubiera rozamiento es otra la historia, pero no hay aquí. Luego, acá tienes B0 coseno de alfa, coseno de teta. Esta componente se ve afectada. La componente que, que está a lo largo del eje normal es la que se ve afectada por el coeficiente de restitución. Por eso la que sale es E por B coseno de teta. Y obviamente a esto de acá lo vamos a llamar un ángulo beta. A esto de acá lo vamos a llamar un ángulo beta. Y esto de acá sería un ángulo beta. ¿Correcto? Entonces lo primero que nos damos cuenta es que esta señorita sale con una velocidad B sub 1. ¿Correcto? Claro, pero tiene dos componentes que son diferentes a la componente B sub 0. Al ser una colisión inelástica con un cierto coeficiente de restitución, obviamente su energía se pierde. ¿Correcto? No va a ser la misma. Entonces claramente se ve que se cumple esto, ¿no? Se cumple primero que B1 al cuadrado, y aquí está pues, ¿no? B1 al cuadrado viene a ser la suma de su componente tangencial B0 seno de teta y su componente normal EB0 coseno de teta. Entonces acá va a ser B1 cuadrado B0 seno de teta al cuadrado más EB0 coseno de teta al cuadrado. Creo que es evidente de acá que B1 es igual a B0 raíz cuadrada ahí está. Correcto. Ahí está. Listo. Eso es B1. Correcto. O sea, su velocidad, su rapidez ha cambiado. Correcto. Pero hay algo más también. Y es justo lo que vamos a usar nosotros para este problema. Esto de acá no. Pero yo lo menciono ahí para que sepas. Es lo siguiente. Mira. Inicialmente venía con un ángulo teta, ¿no? Un ángulo de incidencia teta. El ángulo teta que forma con el eje normal a la pared de colisión. Y luego sale con un ángulo beta. Correcto. Entonces rápidamente de aquí vemos que tangente de beta es esto, ¿no? Mira. Tú tienes esto, ¿no? Tienes esto, así, ¿no? Tienes esto, ¿no? Esto es EB0 coseno de teta y esto es B0 seno de teta. Y este señor de acá es el ángulo beta. ¿Ya? Ese es el triangulito que se forma, ¿no? Que se forma a partir de acá. Ahí está. ¿Listo? Bien, entonces de acá rápidamente yo digo tangente del ángulo beta. Perdón. Tangente del ángulo beta. ¿No? Acá nomás. Tangente, lo voy a poner 2 acá. 2 es tangente del ángulo beta. Viene dado por cateto opuesto, que es B0, seno de teta, sobre, correcto, EB0 coseno de teta. EB0 coseno de teta. Bueno, esto se va. Y te queda que tangente de beta, correcto, tangente de beta es igual a tangente de teta sobre el coeficiente de restitución E.
Correcto, vamos a ponerlo más bacán. Tangente de beta es tangente de teta sobre el coeficiente de restitución E. Y esto es lo que vamos a usar nosotros. Esto es lo que vamos a usar nosotros. Ahí está. Correcto. Entonces aquí hay algo bien interesante. Puedo hallar el ángulo beta con el cual sale la partícula luego de la colisión oblicua con coeficiente de restitución E en función del ángulo, en función de la tangente del ángulo con el cual incide, ¿no? Que es teta. Y del coeficiente de restitución E. Correcto, porque teta y E son datos. ¿Estamos ahí o no? Entonces, eso es lo que vamos a usar nosotros. Más vamos a usar esto de acá. Esto de aquí es lo que más vamos a usar. Correcto, esto de acá yo lo menciono porque para que tengas ahí como ayuda. ¿Correcto? Bien. Entonces, hasta ahí. Por favor, nuevamente, usando esta idea que te acabo de dar, este concepto, ¿cómo puedes resolver este problema? Te reto a que lo hagas. Obviamente se supone que esta superficie es lisa, ¿no? Adentro es lisa la superficie. ¿Ya? Te reto a que hagas este problema. Vamos, inténtalo por un tiempo y luego miras el video ya con la solución. ¿Correcto? A ver, inténtalo, recuerda. ¿Bajo qué ángulo teta debo lanzar? ¿Correcto? A la partícula. El ángulo teta es el que forma la recta que une A con el centro de la circunferencia. De tal manera que la partícula, luego de colisionar 3 veces con el cilindro, con la pared del cilindro, vuelva nuevamente a su posición de lanzamiento. ¿Correcto? ¡Listo! A ver, inténtalo por favor. Y nos vemos en el próximo video.